Hizo el barrio de La Churra, que el barrio de La Churra es el que está más allá, hasta llegar al puente de Espinosa, casi cerca de San Pedro. Pero como nos ha dado todos por llamarle el barrio de La Churra a toda la ladera, pues ya todo el mundo el barrio de La Churra. Yo no lo sé. Yo tampoco. Tiene su explicación, pero que no me acuerdo ahora si no es lo como un bar así. Creo que sí, entonces para allá. ¿O por aquí? No, por ahí no, ya por aquí tenemos que subir. Tiene una pinta por ahí. Tiene que hacer subida. Dime. Sino que estaba todo muy aglomerado, muy junto de casa y apenas si había árboles. Lo que ocurrió fue que cuando se expulsan los moriscos a final del siglo XVI, después de las revueltas que hubo en las Alpujarras, y luego ya definitivamente a comienzos del siglo XVII, se queda prácticamente abandonado, sin gente. Y hay unos procesos por parte del rey porque quiere repoblarlo, pero la gente no viene. Y al final ya en el siglo XVII mismo empieza la gente que tiene más dinero, empiezan a decir, pues si hay casas abandonadas y es barato eso, ¿por qué no me compro 3 o 4 o 5 casas? Construyo una o las que estén mejores, me hago mi casa de vivienda, mi Carmen, porque Carmen sabéis que significa viña, Carmen en árabe significa viña, entonces es una casa de campo. Me hago mi Carmen y luego me hago mis jardines, que es lo que le pasó al canónigo de la Colegiata del Salvador, Pedro Soto de Rojas, que escribió, era un poeta, un gran poeta, y entonces hizo allí un Carmen, el Carmen de los Mascarones del Albaicín, que está en la calle Pajé, que ya lo que queda es la fachada nada más, porque lo demás ha desaparecido. Pues así se fueron haciendo todo el resto de los Cármenes, tanto aquí como en la parte alta del Realejo, que lo explicamos, del siglo XVIII sobre todo. Entonces a la gente más acomodada le dio por decir, bueno, pues aquí podemos tener un buen chalet, una buena casa, no vale el terreno demasiado, tiene unas vistas fenomenales, y entonces tanto en la parte alta del Realejo que vimos algún día allí por Torres Bermejas y todo eso, Carmen del Mogollón, de San Antonio, de San José, de muchos, ¿no? Pues lo mismo pasó aquí, por eso vemos esta vista tan bonita. Pero el Albaicín empieza, que es el centro de la ciudad de Granada, empieza allí, en la iglesia de San Nicolás. ¿La veis? ¿Veis la Torre Blanca? Sí. Y allí la mezquita a la derecha, la mezquita nueva que han hecho los musulmanes ahora. Bueno, pues ahí empieza, y ahí es donde están los restos más antiguos, incluso de antes de la época romana, de época ibera. Hay ahí un murallón grande en esa zona, y además tiene la característica de que encima entra un canal de agua. Es decir, que por ahí se abastecía de agua la ciudad romana, la ciudad ibera y luego la ciudad musulmana. Pero el problema está en ver cómo se metía ese agua ahí, porque tanto por aquel lado, ¿no veis cómo desciende la montaña? Sí. Y hay un valle por la cuesta del Chapí. Claro. Y por aquí, pues no, fíjate tú la apertura de valle que hay, menudo acueducto para llevar el agua desde una acequia hasta allí, pues lo más probable es que fuera por allí. Pero eso no han dejado restos ninguno, el único resto que ha quedado ha sido ese, un murallón grandísimo y un canal grande, lo menos 20 metros de canal, que luego vuelve a repetirse ese mismo canal ahí por la iglesia de San José, que hemos visto antes, ¿no veis? Está ahí la iglesia de San José, y está la torre esa, el minarete, el alminar, que es una torre senta. Bueno, pues entonces... Le iba a preguntar, ¿por qué casi todos son cipreses? Porque el ciprés es una cosa que se adapta muy bien, no solamente en los cementerios como Esperanza y tal, sino como decorativo también. Generalmente en los patios es célebre el ciprés del patio del monasterio de Silo, en Burgos, del monasterio, porque es una cosa que tú la pones y entonces adorna, pero además es vertical, es verde, contrasta con las paredes y da, la verdad que... muchos cipreses. Sí, son muchos cipreses, efectivamente. También oculta mucho, ¿no? También puede servir de seto para ocultar, pero sobre todo es muy decorativo, ¿no? Veis la línea, que aquellos últimos que hay, qué bonitos, qué estirados, cómo suben, pues son líneas muy bonitas.
muy bonita. Bueno, pues entonces Yo pondría naranja porque da muchísima alergia. el naranjo es muy bonito. Cada día da más cerca del alergia. cielo. Y el granado también es muy bonito como decoración de un Un huerto. montón de alérgicos a partir de Bueno, pues entonces ahí tenemos la parte alta del Albaicín, es decir, la ciudad donde estaba la ciudad romana. Ahí en San Nicolás, toda esa cresta para abajo hasta llegar a San José. Y ahora el Albaicín tiene un nombre, lo mismo que le pasó a Granada con Gárnata, que era el nombre del realejo. Pues el Albaicín no era el nombre de Granada, todo eso en época romana se llamaba Ilíberi. Y entonces, ¿qué ocurre? Y era la capital, aquí abajo. Claro, era el centro. El Realejo era un barrio muy marginal. El Realejo era un barrio muy marginal. El centro de Granada, el Albaicín y aquella iglesia, San Nicolás, toda la cresta aquella hasta llegar allí a San José. Todo eso era la ciudad romana y luego la ciudad de los ciríes, del reino cirí, que ahora se celebra el milenio, los 1000 años de su fundación. Pues muy bien, entonces el Albaicín, como veis, es una ciudad y es muy grande. Entonces, llegaba por allí hasta la muralla que está, la ciudad antigua, la muralla que está en la Puerta de las Pesas, que la habéis visto, en la Plaza Larga, y luego bajando por la Cuesta de la Cava hay otra muralla que llega hasta abajo, hasta la Puerta Monaita y hasta la Puerta de Elvira. Bueno, pues a la izquierda todo esa, la ciudad antigua. Y después bajaba la ciudad antigua hasta aquí, hasta San Juan de los Reyes. ¿Veis la torre que hay ahí, en esa iglesia, que tiene las paredes, unos adornos triangulares? Bueno, pues esa es la torre de San Juan de los Reyes, que es una torre del siglo XII, de época almohade. Es lo mismo que la Girarda de Sevilla. Tiene la misma construcción, todo lo mismo, y además para subir también como a ella en rampa. Esa fue la iglesia que primero consagraron con José Manuel y con Rafaela. Lo hemos comentado antes, fue la primera iglesia que tras conquistar Granada consagraron ellos a que fuera iglesia y no mezquita, porque antes los almohades habían obligado a los cristianos que vivían ahí a convertirse al Islam. Y entonces en esa creencia ellos dijeron, ahora restauramos lo que había antes. Bueno, pues llegaba hasta ahí la ciudad cirí, todo esto hasta ahí, hasta San Gregorio, es decir, encima de la Chancillería, encima de Plaza Nueva donde hemos estado. Y luego ya empezó a bajar el barrio hasta aquí, hasta el mismo río. Y de allí, de la Puerta de las Pesas, empezó a extenderse en el siglo XIII las viviendas en torno a la Plaza Larga. Y ese era el auténtico barrio del Albaicín, porque eso se llamaba Ilíberi. Y aquel barrio que en el siglo XIII y en adelante empezó a poblarse, fuera ya de la muralla, eso fue lo que se llamaba Albaicín. ¿Qué significa Albaicín? Hay 3 significados que se dan. Albaicín como barrio en cuesta, Albaicín como barrio de los halconeros, porque criaban halcones para la caza, y Albaicín como barrio donde se asientan los habitantes de Baeza, albayacíes. ¿Cuál es? No lo sabemos. Hay muchos albaicines. Yo tengo así localizados en Granada, entre Granada y Jaén tengo localizados lo menos 10 albaicines en distintas poblaciones. Por ejemplo, en Alcalá la Real hay un albaicín, en Beas hay un albaicín, en Génave hay un albaicín, en Alhama hay un albaicín. Hay muchos albaicines. Por eso es más probable que sea barrio de halconeros, porque barrio en cuesta hay muchos también. Bueno, ahí queda. Y entonces se hicieron esos barrios. Y fuera ya de las murallas, pues se instalaron luego cuando se conquistó Granada, se instaló en la Mezquita Mayor. ¿Veis la torre esa que emerge allí detrás? Más abajo de... Pues San Miguel, El Salvador. La iglesia del Salvador. Sí. Y luego ya se hicieron después muchas más. San Luis, Santa Isabel de los Abades, que desapareció. Y luego más adentro San Bartolomé, cuya torre os dije que es muy bonita y debéis de ir a verla cuando subáis a la Albaicín, porque es como la de Santana, pero más bonita todavía. Mucho más bonita. ¿Y han hecho viviendas? Mucho más bonita. De San Bartolomé. Y luego la de San Cristóbal,
que está allí al fondo, esa... Sí, San Cristóbal sí la hemos visto, pero San Bartolomé... Y hay muchos aljibes, en el Albaicín hay muchos aljibes. ¿Por qué? Porque se construyó poco y se dejaron los aljibes y están prácticamente, habrá 20 y tantos aljibes. Y el que más importante es el aljibe llamado del Rey, que está en la placeta del Cristo de las Azucenas, que ese aljibe pues tiene 300 metros cúbicos de capacidad. Posiblemente se dice que fuera para abastecer de agua el palacio de los reyes ciríes, que estaba por Santa Isabel la Real, que está también por allí detrás. Quizás se vea alguna torreta por ahí emerger, pero es que está al otro lado ya de la loma. Y entonces esta parte de aquí que estamos viendo, pues era la parte menos poblada por los cristianos. De tal manera que desde San Nicolás, ¿lo veis? Sí. Bajando hasta San Juan de los Reyes, todo esto, apenas si hay ni casas nobles, ni hay conventos, ni hay iglesias, sino calles muy estrechas, placetas que son miradores fenomenales porque tienen la Alhambra enfrente, pero son casas populares. Luego se han ido convirtiendo algunas en cármenes. Precisamente Carmen significa viña, fíjate, significa viña. Aquí tenemos una andujareña. En Andújar, si alguien tiene una casa en el campo, no dice que tiene un Carmen ni que tiene un chalet. Allí dice, vente a mi viña, y yo el primer día que me lo dijeron, digo, pues si yo no tengo ganas de uvas, no hombre, si es mi casa en el campo, que aquí se llaman viñas, es decir, conservan en castellano el mismo nombre que se le da en árabe, ¿no? Bueno, y luego veis la muralla esa que sube para arriba, y allí arriba estaba la torre del aceituno, donde está San Miguel. ¿Por qué se llamaba la torre del aceituno? El cerro del aceituno. Porque hay una leyenda de época antiquísima, visigoda, mozárabe, que ahí había una torre y había un aceituno, un olivo. Un olivo que el día de San Juan florecía y maduraba la aceituna, y esa aceituna era milagrosa. ¿De San Juan? Es una leyenda, la fantasía. Y esa leyenda también se mantiene en época entre los árabes, se mantiene también, y la encuentras, por ejemplo, existente también en Guadix. En Guadix también está el olivo maravilloso, es decir, el aceituno. Acá aceituno es el nombre árabe de olivo. Nosotros le llamamos oliva porque ya el nombre latino, oleum, es latino, y de ahí olivo. Los árabes aceite, pues aceituno. Pero ¿cómo era leyenda? Entonces se hizo esa muralla para abarcar y encerrar todo el barrio del Albaicín, que no la ciudad, que esto se empezó a llamar la Alcazaba Cadima, es decir, la Alcazaba Vieja. ¿Por qué se empezó a llamar? Pero fue en el siglo XII, cuando empezó a emerger en esta parte de aquí, en la colina de la Sabita, que se llama esto, donde estamos, la colina de la Sabita, empezó a emerger la Alhambra. Entonces la Alhambra empezó en el siglo XII, había cosas pero de muy poca valía, de muy poca significación, pero en el siglo XII ya empezó a tener más importancia como fortaleza, y entonces se llamaba esto la Alcazaba Chirida o Yadida, la Alcazaba Nueva, y frente a la Alcazaba Nueva estaba la Alcazaba Vieja, entonces Alcazaba Cadima, Alcazaba Chirida, y lejos o al exterior de la Alcazaba Cadima, es decir, más allá de la muralla de la Puerta de las Pesas, de la que va por la cuesta de la Cava sabéis lo que significa, la Cava significa la cuesta. Entonces es lo mismo que Alcántara. Alcántara significa puente, y nosotros decimos el puente de Alcántara, el puente del puente. Pues la cuesta de la Cava, por la cuesta de la cuesta. Bien, pues entonces al exterior de ahí empezó a surgir el Albaicín con sus distintos barrios, porque el mismo Albaicín, barrio Albaicín, no me meto ya en Alcazaba, es decir, la ciudad, pues empezaron los distintos barrios. Y entonces hubo que cercarlos con una muralla. Entonces la muralla sale de la antigua muralla que en época civil bordeaba esa ciudad, que iba por la cuesta de la Cava, iba a la Puerta del Vida,
Pues de la Puerta de Elvira se toma otra muralla exterior abarcando por donde está la iglesia que hay allí con el hospital de San Ildefonso. Entonces se tira la muralla por ahí, sube la carretera de Murcia, que la habéis visto rota, porque cuando se hizo en 1920 esa carretera, entonces hubo que romper la muralla para que pasara la carretera. Y llega a San Cristóbal, pasa por allí, y sube para arriba, sube hasta Fajalauza, la puerta de Fajalauza, que está ya por todo lo alto, ya por Alta Grande, y se llama Fajalauza porque es la puerta de los hallazgos de los almendros. Y allí al otro lado de la puerta de los almendros había unos talleres de cerámica en época árabe. Y luego se mantuvieron en época cristiana y se mantienen todavía. Es la cerámica de Fajalauza, la cerámica de la puerta de los hallazgos de los almendros. De allí sigue la muralla, sigue subiendo y sube hasta ahí, hasta la Torre del Aceituno. La Torre del Aceituno que se tiró, luego hubo ahí un morábito, es decir, ahí había un religioso árabe que tenía su ermita, su rámita. Sabéis que ya nada más que existe en Granada, queda una ermita árabe del siglo XV, la única. Está allí cerca de nosotros, en el Palacio de Congreso, al lado del río, la ermita de San Sebastián. Pues la ermita de San Sebastián, si podéis ir un día a verla, meteros y ver la cúpula que tiene de gallones, es preciosa, hombre, muy rudimentaria porque está hecha a mediados del siglo XV. Eso era una rábita, es decir, una ermita que luego se convirtió en la ermita de San Sebastián. Saben que ahí predicó San Juan de Ávila, y San Juan de Ávila convirtió justamente ahí a San Juan de Dios, fue a oírlo San Juan de Dios y de ahí salió dando voces diciendo que el amor de Dios y tal, y de ahí pues salió atendiendo a los pobres y dedicándose ya a ellos toda su vida, ese santo tan grande que tuvo Granada y que es emblema de lo que es el cristianismo en toda la humanidad. Bueno, pues seguimos con esa ermita y baja por ahí, ¿no? Baja hasta el mismo Río Darro y ya cierra otro barrio porque ahí había otro barrio del Albaicín, había varios y aquí el que estaba a este lado de la ermita menos poblado, por donde están las escuelas de la Ave María, era el barrio de la Albaiga, el barrio blanco, que era un barrio de hábitat de casas dispersas, como casi hasta ahora, ¿no? Y claro, blanca, pintada de blanco, se llamaba el barrio blanco. Bueno, pues ya está, esa cerca le llamaron la cerca de Don Gonzalo, y se llama la cerca de Don Gonzalo. ¿Por qué? Porque en Jaén, a mediados del siglo XV, había un obispo que se llamaba Gonzalo de Estúñiga, y era un obispo muy guerrero, estaba siempre con ganas de guerrear, y unas veces caía prisionero de los árabes y otras no, y otras veces se perdía y después aparecía y había estado escondido en un cañaveral para que los árabes no le cortaran la cabeza. Y bueno, pues a este lo cogieron prisionero y entonces pidieron el rescate de la cautividad. Y efectivamente hubo que pagar el rescate para que lo devolvieran, y ese dinero del rescate lo cogieron, dicen, mira lo que estoy diciendo, que dicen, digo lo que dicen y estoy yo diciendo es mentira. Entonces, y con ese dinero hicieron la cerca esa. Pero digo es mentira porque esa cerca se empezó a hacer en el siglo XIV y este obispo era de la mitad del siglo XV. Lo más probable, según los historiadores, es que la parte de la cerca que se rehizo con el dinero que cogieron por dar la libertad a este obispo cautivo iba desde allí, desde la Torre del Aceituno, hasta llegar ahí al barrio. Todo ese tramo se rehizo. No es que no estuviera hecho, sino que se restauró, se reformó y por eso ya se le puso la cerca de Don Gonzalo. Y entonces, ¿qué tenemos aquí enfrente? Pues tenemos enfrente una bandera grande que es la parte que viene al barro, que todo eso es Albaicín. Todo eso es Albaicín. Y todo eso era la ciudad civil de los civiles del siglo XI. De ahí que os dijera antes que Bari, la ciudad llegaba hasta el mismo barrio. Y Bari lo que hizo fue que cogió el camino y ahí había
una mezquita, mirad la iglesia de Santa Ana, que cortamos la torre casi con la mano, está ahí mismo. Entonces lo que hizo fue construir ahí una mezquita y un barrio, porque Talavera no tenía barrio ni casas ninguna en el siglo XI. Y luego siguió más arriba y hizo otro barrio que fue el de Las Churras. Esa parte de ahí bajaba hasta el río, no había calle. ¿Cuándo se hace esa calle que va por el río que conocemos que es la Carrera del Barro? La Carrera del Barro posiblemente surge con el descubrimiento de los rollos del Albaicín. El descubrimiento de los plomos del Albaicín, que también pues, fue un descubrimiento mentiroso, porque no había tales cosas de la época romana, ni allí había sido martirizado San Cecilio, ni esas cosas, esos plomos estaban escritos por nadie de la época, sino que los habían escrito precisamente moriscos en el siglo XVI, con el fin de buscar la identificación de cristianos y moriscos y que no se pelearan tanto. Y decían, pues ¿cómo lo hacemos? Ponemos a San Cecilio y claro, ¿qué pasa? ¿Cuál es la leyenda? Pues la leyenda es la siguiente. San Cecilio y un hermano suyo eran ciegos y sordos. Y eran árabes. Eran árabes. Y vivían cerca de Palestina y se enteraron que había un hombre que estaba haciendo milagros, que era Jesucristo. Y entonces el Padre los cogió y los llevó. Y efectivamente Jesucristo los cogió y los sanó y les dio el habla y les dio la vista y les dio el oído. Y entonces, en agradecimiento a ellos, se pusieron a su servicio. ¿Qué hicieron? Porque se vinieron con Santiago a predicar a España, que Santiago tampoco es España. Está demostrado, ¿no? Santiago murió mártir en Jerusalén, murió mártir y allí están sus restos. Ni los restos de Santiago luego vinieron a Galicia. ¿Y lo de San Eufrasio? Eso está. He ido yo a verlo a Galicia. Eufrasio, los tuyos. Sí, es que a nosotros nos dijeron que San Cecilio y San Eufrasio eran apóstoles de Santiago. No. Y Sí, nos, eran en el los Valle de Mao, varones al apostólicos. Valle de Mao he hecho yo una excursión a ver los restos. Al Valle de Mao he hecho yo una excursión a ver los restos de San Eufrasio, Claro, que están en Valdemao. en una iglesia súper chiquitilla allí en un valle perdido. Y eso tampoco. Bueno, se han peleado por los restos, una barbaridad. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Vamos a lo que vamos ahora y vamos a dejar lo de verdad y lo de mentira porque si no nos volvemos locos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que... A ver si te va a caer, es que no me caigo. No te caigas, que me dejas solo y te hago yo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nada, dicen, cuando aparece esto, dicen, hombre, pero si San Cecilio, el primer obispo de Granada, era católico y era árabe antes, pues sí es un árabe y es cristiano, los árabes también pueden serlo, vamos a llevarnos bien, pero ni por eso. Que fue cuando surge el tema de la torre turpiana, que también en la torre que había en la mezquita mayor, donde está el sagrario de la catedral, esa era la mezquita mayor, ahí había una torre como aquella de San José que estáis viendo, exactamente igual que aquella, lo mismo, y se llamaba la torre turpiana. ¿Y por qué sabemos que era lo mismo? Pues porque Francisco Haylan, en finales del 16, hizo una maqueta, hizo un grabado de ella, y la vemos dibujada por él, y es exactamente igual que aquella. Era otra torre que seguramente también los ciríes pues construyeron allí exactamente igual. Y bueno, pues en la torre turpiana apareció también otra serie de reliquias con unos documentos que hablaban de que la Virgen le había dado a San Cecilio para que viniera aquí, santificara y tal. Pero fíjate si era mentira los documentos, que en esa época te ponía el documento de época antigua, escrito en árabe, en castellano y en latín. Entonces, bueno, pero en fin, que así se forma también la leyenda. Nosotros en el Realejo tenemos a San Cecilio y dicen que San Cecilio era una catedral mozárabe, y que ahí pues se le permitía repicar el Viernes Santo la campana cuando a nadie se le permitía, precisamente el recuerdo de cuando estaban los mozárabes ahí viniendo, incluso se le sacó también que ahí había sido martirizado San Cecilio. Bueno, a lo que voy, que la carrera de Darro surge
cuando surgen los plomos del Sacromonte y todas las leyendas del Sacromonte, se hace la abadía del Sacromonte y entonces empieza un fervor religioso en Granada y empieza toda una peregrinación desde Plaza Nueva hasta allí, y se hace un Vía Crucis que vosotros lo habéis visto, con unas cruces monumentales igual que la cruz que hay en el Campo del Príncipe. ¿No habéis estado por ahí? Pues tenéis que ir. Nos montamos en el ascensor y nos llevamos. Entonces hay unas cruces enormes que son las cruces de ese Vía Crucis, y la gente iba, la mujer del gran capitán hizo un Vía Crucis de noche a las 2 de la mañana, todo con mujeres, todas vestidas de eso, con sus painetas, o como se dice, las mantillas que van en las procesiones. Solo mujeres, hicieron una procesión solemne hasta allí. A partir de ese momento se empieza a revalorizar esa vereda y se va haciendo ahí un camino. Incluso las mismas casas que veis ahí enfrente, veréis que son casas las casas de la carrera de Darro, esas casas, porque aquí abajo sí se asienta la nobleza, arriba no, arriba gente pobre y tal, a partir de San Juan de los Reyes para arriba, pero de San Juan de los Reyes para abajo sí se asienta la nobleza. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahí en la carrera de Darro es cuando empiezan a abrirse puertas al río, a la carrera, y entonces se pintan de forma o bien con grandes sillares o bien con pinturas alegóricas, como escenario de ese teatro, de esa escenificación que se está haciendo con ese Vía Crucis. Entonces, a partir de ese momento es cuando empieza toda la cuestión. ¿Qué más cosas? Allí hay un barrio, a partir del Bañuelo, hacia arriba, ese barrio surge en el siglo XIV, y se llama el barrio de Azares, o Azares, que significa el deleite. Ana no lo había visto, pero el otro día que estuvimos con un grupo de gente, fuimos ahí al Maristán, que ahora no lo vas a explicar. Yo no. Pues entonces, al llegar ahí, lo vio y dice, Ana, esto es como una preciosidad. Se llamaba el deleite, lo que pasa es que luego le pusieron el Paseo de los Tristes, porque tiene también etimología distinta. Hay quien dice que cuando vinieron... No, bueno, esa es la más común, por la Cuesta de Chile. Cuando se pusieron los cementerios a comienzos del siglo XIX, porque estos estaban al lado de las iglesias. Pero hay otras explicaciones que son que cuando vinieron los franceses, pues había gente que estaba en contra de la entrada de los franceses en Granada, entonces se venía vestidos con su capa, esa capa granadina que se pone todavía la gente, y se mojaban con ella y paseaban ahí muy serios y muy tristes, como rechazo a esa invasión de los napoleónicos. Otros dicen que no, que era también esto, pero con las capas y tal, pero los oidores, los jueces de la Chancillería, que está ahí en Plaza Nueva. Entonces dice que salían ahí, que los tenían más inmediato a pasear, y iban circunspectos con sus capas, y entonces por eso le pusieron el Paseo de los Tristes. Pero lo más probable es eso, que fueran los muertos, al despedirlos ahí, que subían desde comienzos del siglo XIX por la Cuesta de los Chinos, pues ya se detuvo eso, el Paseo de los Tristes. Y ya está, ¿qué queréis más cosas sin revisar? Yo sí, lo de esto sí me... Ah, el Maristán. Sí, es que lo he... Mirad, es un techo que hay de uranita ahí, muy feo, ¿lo veis? Sí. Pues ya explícale, ahí es un techo de uranita. Ese hueco, ¿no? Sí, Se ve como una que es un solar. Vamos a ver. Venga, explícalo, era el hospital, un En hospital. el siglo XIV, segunda mitad del siglo XIV, el rey árabe nazarí Muhammad V hizo ahí un hospital. Y un hospital pues para acoger, está el convento de la Concepción, está un poco más allá del Bañuelo, no sé si se ve bien desde aquí. Sí, se ve. Se ve bien, ¿no? Bueno, vale. Aquí se ve el convento. Me tapa el alma. Entonces se hizo, sí, lo está viendo Ana, lo ha visto, sí, eso que Es está que ahí desde cubierto aquí de se ve. uranita, sí. Entonces se hizo un hospital para locos, fue el primer hospital en todo Occidente que se hizo para locos. Y ahí fue donde ambientó la novela el médico este granadino, que se llama José Luis Gastón Morata, y tiene un libro que se llama El perfume de bergamota.
y habla del envenenamiento de un rey nazarí a finales del siglo XIV. Bueno, pues ahí había un hospital que posiblemente también atendía y asistía, aparte de a los locos, a otra gente, a otros enfermos y a otra gente que estuviera mal. Pero ese hospital tuvo mala suerte porque cuando entraron la conquista de Granada por los reyes católicos, entonces se desmontó el hospital y ya no se supo más de él. Se puso ahí la Casa de la Moneda, entonces se convirtió en Casa de la Moneda y después, evolucionando también y con las desamortizaciones, también desapareció lo de la Casa de la Moneda y desapareció el hospital, de tal manera que del hospital lo que queda es el suelo que cubren aquellas uralitas que no tiene nada, porque no hay nada, había una alberca en medio, sí, como son los edificios de la época, los edificios moriscos, y así quedó, y así está. Y entonces se conocen muchas cosas de él, hay estatuas que estaban ahí, por ejemplo, los leones que había en el Partal Bajo, eran de ahí, los tuvieron allí, que se podía reconstruir y se podría hacer otra vez un edificio interesante, pues, que recogiera lo que realmente pues son nuestras esencias históricas y sobre todo el mérito de ser el primer hospital que se hace para locos en Occidente. Y bueno, hay más cosas, pero como si preguntáis, si no, nos debatimos aquí en ver edificio por edificio, cosa por cosa. Ahora sí, si hacéis preguntas concretas, entonces ya. Por aquí van los coches, si hay coches aparcados. Sí, ya por aquí, yo decía por allí. No sé si es tránsito a los adultos. Los adultos sí los puedo pedir. Y otra cosa más, Que mires el código. porque yo la compañera mía y con mi pensamiento de la